Hola, bienvenidos a un nuevo video del curso de álgebra lineal con profesor G. Vamos a seguir trabajando con los números complejos y en esta ocasión vamos a empezar a ver que existen diferentes maneras de representar un número complejo. Tenemos las más importantes, la forma rectangular, la forma polar y la forma de la identidad de Euler. Vamos a empezar con la más sencilla, que es la forma rectangular. Básicamente nos dice que si tenemos un número complejo z igual a ab más bi, donde a es la parte real y b es la parte imaginaria, la forma de coordenadas rectangulares consiste en que coloquemos esos valores a y b como coordenadas. Es decir, primero colocaríamos el valor de a, que es la parte real, y luego la parte imaginaria, que corresponde al valor b. Por ejemplo, si tenemos z igual a menos 4 más 3i, la forma de coordenadas rectangulares sería el menos 4, que es la parte real, coma, y luego el 3, que es la parte imaginaria, positivo. Gráficamente tendríamos entonces un plano bidimensional. El eje X sería la parte real y el eje Y sería el eje imaginario. Entonces, si yo quiero graficar ese número complejo en ese plano, me fijaría, la parte real vale menos 4, es decir, hacia la izquierda en la parte real, y luego 3 positivo, que sería la parte imaginaria, 3 unidades hacia arriba. Ese punto le corresponden coordenadas menos 4,3 y representa a este número complejo z. Si vemos otro ejemplo, podríamos tener el número complejo 2 menos 3i. La parte real vale 2, la parte imaginaria vale menos 3, las coordenadas entonces serían 2, menos 3, y en el plano real e imaginario tendríamos primero 2 unidades en la parte real y menos 3 unidades en la parte imaginaria, es decir, hacia abajo. Ese sería nuestro valor del número complejo en coordenadas rectangulares. Básicamente de eso se trata, no hay mucho más que agregar al respecto en cuanto a esa forma de representación, pero el que sigue sí es una de las formas que más se utilizan y quizá una de las más importantes, y es la forma polar de un número complejo. Aquí necesitamos primero comprender algunos conceptos básicos para poder ver la forma de representar un número complejo con la forma polar. Bien, hace un momento vimos que teníamos un plano bidimensional real imaginario y teníamos un número complejo z. Ahora, ese número complejo z representado por este punto rojo, vamos a formar una línea desde el origen del plano hasta ese número complejo z, es esta línea azul. Esta línea azul se le llama el módulo de un número complejo. Básicamente consiste en la magnitud de ese número complejo y gráficamente es la distancia desde el origen hasta el punto donde está el número complejo, esa línea azul. ¿Y cómo se calcula? Se le llama módulo, o también se le conoce como valor absoluto. En este caso, el valor absoluto de z sería igual a la raíz de la parte real, que sería el cateto este que tenemos aquí, aquí tenemos un triángulo rectángulo, un cateto, aquí está otro cateto, y este sería la hipotenusa. Entonces, ¿cómo calcularíamos la hipotenusa de un triángulo rectángulo? Pues tendríamos que es la raíz de la suma de los cuadrados de los catetos. Este cateto adyacente que tenemos aquí es el eje, es la parte real del número imaginario. Entonces, la parte real del número imaginario al cuadrado, del número complejo al cuadrado, más el otro cateto, que sería cuánto avanzamos en el eje imaginario, es decir, la parte imaginaria del mismo número complejo z al cuadrado. Cuando hacemos esta operación encontraremos entonces cuánto vale esta línea azul, o el módulo del número complejo, o su magnitud. Y el otro término importante se llama el argumento. El argumento básicamente consiste en el ángulo que se forma desde el eje de los números reales hasta la línea azul. Básicamente nos dice, tú tienes un ángulo phi desde el eje de real hasta esta línea azul, o el módulo. Este ángulo de aquí, phi, se le conoce como el argumento de un número complejo. Y ese argumento de un número complejo es igual a la tangente inversa de, fíjate, aquí tenemos un ángulo. ¿Tangente inversa de qué? La tangente se define como cateto opuesto sobre cateto adyacente. Si quiero despejar el ángulo, de hecho aquí sería tangente de phi
tangente de phi sería igual a cateto opuesto, que es este lado de aquí, es la parte imaginaria, entre cateto adyacente, que sería la parte real. Si tú quieres saber cuánto vale el ángulo, esta tangente la vas a pasar como arcotangente o tangente inversa de el imaginario entre el real. Cuando haces esta operación, entonces obtendrías cuánto vale ese ángulo phi. Ahora, ¿qué pasa si consideramos el coseno de phi? Coseno de phi sería que el cateto adyacente, que en este caso es la parte real, entre la hipotenusa, que es el módulo, es decir, el valor absoluto de z. Si tú quieres saber cuánto vale la parte real, ¿cuánto valdría? Sería este módulo, va a pasar multiplicando al coseno, entonces te quedaría esta expresión. Esta es la parte real de ese número complejo. Y en el caso de seno del ángulo phi, tendríamos el cateto opuesto, que sería la parte imaginaria, entre la hipotenusa, que es el módulo. Si tú despejas de aquí la parte imaginaria sería igual entonces a ¿qué? Al módulo por el seno del ángulo. Ahora, ¿de qué me sirven esas dos características? Bueno, me sirven porque, acuérdate cómo se expresa un número complejo. Se expresa como parte real más parte imaginaria por i. Entonces, z, el número complejo, sería igual a ¿cuánto vale la parte real expresada en el módulo y el argumento o el ángulo? El módulo por el coseno de phi. Entonces, la parte real vale el módulo por el coseno de phi. Más, ¿cuánto vale la parte imaginaria? El módulo por el seno de phi. Y le tengo que multiplicar por i porque es la parte imaginaria. Entonces, aquí te fijas, estos dos términos tienen en común el módulo. Vamos a factorizarlo. Factorizamos y nos queda de esta forma. Esta forma que tenemos aquí es la que se conoce como la forma polar, porque está en función de el módulo y el argumento, que también se le llama fase. Entonces, esta expresión es la que voy a utilizar para expresar un número complejo en coordenadas polares o en forma polar, y para hacer eso entonces necesito calcular el módulo y el ángulo. Vamos a ver un ejemplo. Se nos dice tenemos el número complejo z igual a 4 más 3i y se nos solicita que lo expresemos en forma polar. Lo primero que tenemos que hacer siempre, y te lo recomiendo mucho, es generar el plano. Entonces vamos a dibujar eje real, eje imaginario y vamos a dibujar el punto. ¿Qué coordenadas tendría esto? 4 real, 3 imaginario positivos. Entonces avanzo 4 unidades en el eje real, 3 unidades hacia arriba positivo. Aquí está mi número complejo z, este es el módulo, valor absoluto de z, y el ángulo sería phi. Paso número 2 consiste en calcular el módulo y el argumento. Entonces el módulo de ese número complejo sería igual a ¿qué? La raíz de la parte real, que vale 4 al cuadrado, más la parte imaginaria. Aquí no voy a colocar la i, únicamente el valor que está acompañando a la i, que sería 3 al cuadrado. Eso sería igual a raíz de 25. Aquí sería 16 más 9 son 25, raíz de 25 son 5. Es decir que esta línea azul o el módulo de ese número complejo vale 5 unidades, o la magnitud son 5 unidades. Ahora, ¿cuánto vale el ángulo? El argumento de 4 más 3i, o la fase, sería igual a tangente inversa de parte imaginaria primero. ¿Cuánto vale la parte imaginaria de este número complejo? 3, entre la parte real, que son 4. Aquí tienes que tener tu calculadora en grados. Te va a generar 36.86. Pero por lo general la fase se calcula en radianes, o se expresa en radianes. Entonces, ¿cómo pasamos de grados a radianes? Divide entre 180 grados porque un pi equivale a 180 grados. Entonces, 36.86 grados entre 180 me genera 0.247 y le ponemos el pi para expresar radianes. Entonces este ángulo en radianes es igual a este término de aquí. Lo único que nos falta entonces ahora es simplemente expresar en forma polar el número. 4 más 3i sería igual a, primero el módulo, 5, por coseno del ángulo en radianes, o el argumento en radianes, más el seno del mismo ángulo, i. Cerramos el paréntesis y esta sería la forma polar. Este procedimiento ahí queda siempre y cuando el número complejo se encuentra en el primer cuadrante, es decir, cuando los dos valores son positivos. En este video vamos a ver los 4 casos, es decir, cuando estemos en los 4 cuadrantes. Por lo pronto, esta sería la forma polar. ¿Cómo puedes comprobar que tu resultado sea correcto? Bueno, ¿te acuerdas que decíamos la parte real
de un número complejo es igual a ¿qué? Al módulo por el coseno del ángulo. Y la parte imaginaria es igual a el módulo por el seno del ángulo. Entonces, si tú en tu calculadora pones 5 coseno de 0.247 pi, poniendo tu calculadora en radianes, porque cuando tienes el argumento de una función trigonométrica pi, tiene que estar en radianes, entonces esto sería aproximadamente 4, y el 5 seno de esto, en radianes tu calculadora debe salir 3. Entonces, para que no se te olvide, si el argumento que vas a utilizar en una función trigonométrica no tiene pi, se trabaja en grados. Si tiene pi, se trabaja en radianes. Por eso aquí trabajamos con grados, aquí trabajamos con radianes. 4 y 3. ¿Cuánto debe valer la parte real? 4, ahí está. Y la parte imaginaria, 3, ahí está. Entonces mi forma polar es correcta. Vamos a ver un segundo ejemplo. Este segundo ejemplo que vamos a ver se trabaja ahora en el segundo cuadrante. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede. Nos dice el problema. Muy bien, expresa el número complejo z igual a menos 3 más 5i en forma polar. Primer paso, ya sabes que primero debes de generar el plano real imaginario. Y vamos a dibujar al número complejo. Menos 3 en la parte real y más 5 en la parte imaginaria. Me quedaría aquí en el segundo cuadrante. Ahora, fíjate en lo siguiente. Yo puedo generar un triángulo rectángulo aquí. Aquí tengo un triángulo rectángulo. Y este triángulo es el que se formaría para trabajar con ese triángulo rectángulo, el que se forma entre el eje real y la línea del módulo. Pero realmente la fase o el argumento siempre se mide a partir del eje real, pero el positivo, es decir, este de aquí. Entonces la fase que yo realmente debo de calcular es desde aquí, en sentido contrario a las manecillas del reloj, hasta este punto de aquí. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Mira, se hace lo siguiente. Primero vamos a calcular el módulo. Menos 3 más 5, y ya sabes que es la raíz de parte real más parte imaginaria, al cuadrado. Esto me genera raíz de 34. Como no tiene un número entero, lo voy a dejar así expresado, raíz de 34. Ahora, la fase o el argumento, ¿qué es lo que hacemos? Tangente inversa de parte imaginaria que vale 5 entre la parte real que vale menos 3. Eso te va a generar menos 59.03 grados. ¿Por qué es negativo? Porque estamos midiendo desde el eje real hasta el módulo, pero en sentido de las manecillas del reloj, por eso se genera negativo. Entonces, si yo tengo este ángulo verde, ¿cuánto vale realmente la fase? Sería, si desde aquí hasta esta línea son 180 grados, y este vale 59, bueno, menos 59, le vamos a sumar 180 grados para que nos quede cuánto vale este ángulo de aquí, que valdría 120.96 grados. Desde aquí hasta el módulo, ese es el valor. Y entonces, ya que tenemos el ángulo verdadero, vamos a transformarlo en radianes. Entonces ese valor entre 180 me genera 0.672 y le voy a colocar pi. Entonces este ángulo en radianes equivale a esto. Ya tenemos el módulo y tenemos la fase o el argumento. A expresarlo en forma polar. Este número complejo entonces sería igual a ¿qué? El módulo por el coseno del ángulo más el seno del ángulo y. ¿Cómo comprobamos? Pues nuevamente hay que poner la parte real de ese número complejo sería igual al módulo por el coseno del ángulo. Aquí debe estar tu calculadora en radianes, te va a salir menos 3. Y el imaginario, tu calculadora en radianes con el seno, te va a salir 5. ¿Coincide? Vamos a ver. Me salió que la parte real vale menos 3. Sí, aquí está. Y la parte imaginaria vale 5. Correcto, ahí está. Entonces, esa es la forma polar. Vamos a ver otro ejemplo ahora en el tercer cuadrante. Expresar en forma polar el número complejo menos 4i. Generar el plano, paso 1. Eje imaginario, eje real, menos 4 en la parte real, menos 4 en la parte imaginaria quedaría aquí. Trazamos el módulo y el ángulo que se va a medir desde el eje real hasta acá. Este sería nuestro triángulo rectángulo, este de aquí. Pero nuevamente, la fase siempre se debe de medir desde el positivo hasta el módulo. Entonces, tienes dos opciones. Una es que te pongas desde aquí y avances todo esto hasta acá. Pero la recomendable y de hecho la convención es de que si estás en el cuadrante 3 o en el 4, lo midas como ángulo negativo. Entonces desde aquí te vas a ir en sentido de las manecillas del reloj hacia acá. Bien, entonces el módulo
sería raíz del menos 4 más el menos 4 al cuadrado, queda raíz de 32, lo puedo expresar como raíz de 8 por 4, y básicamente raíz de 4 por 8 sería, raíz de 4 son 2 y raíz de 8 pues ya no lo puedo simplificar más, entonces lo voy a dejar así, raíz de 8. Que podríamos nuevamente sacar raíz de 4, pero vamos a dejarlo así, 2 por raíz de 8. Incluso puedes dejarlo como raíz de 32, sigue siendo pues válido. Bien, ahora lo que vamos a hacer entonces es lo siguiente. La fase o el argumento sería igual a tangente a la menos 1 de la parte imaginaria entre la parte real. Los dos son negativos, entonces te va a dar 45 grados. Estos 45 grados sería esta parte de aquí. Este ángulo que tengo con una línea verde. Pero yo quiero desde la parte real hasta aquí. Por lo tanto, cuando se encuentra tu número complejo en el tercer cuadrante, obtienes el ángulo y le vas a restar 180 grados. Te va a quedar menos 135 grados. Ese es el ángulo desde aquí hasta acá y es negativo porque estamos midiéndolo en sentido de las manecillas del reloj. Vamos a pasarlo a radianes. Entre 180 te queda menos 3 cuartos de pi. Expresar en forma polar. El número complejo sería entonces el módulo por el coseno del ángulo más el seno del ángulo i. Y vamos a verificar esto. La parte real debe de ser el módulo por el coseno del ángulo. Menos 3 cuartos es lo mismo que menos 0.75 pi. Y me quedaría menos 4. Y la parte imaginaria con tu calculadora en radianes te sale menos 4. Los dos coinciden con los números. Menos 4 es la parte real, menos 4 es la parte imaginaria. Entonces esta forma polar es correcta. Vamos a hacer otro con el cuarto cuadrante. Digamos que tu número complejo es 4 menos 3i. Primer paso, hay que dibujar el plano. Aquí quedaría nuestro número complejo. 4 unidades reales positivas menos 3 en el imaginario. Dibujas el módulo y dibujas el ángulo. Entonces este sería nuestro triángulo rectángulo. Siempre el ángulo se mide con respecto al eje real, no al imaginario. Por eso todos los triángulos rectángulos quedaron con su ángulo respecto al eje real. Calculamos el módulo. Vamos a calcular el argumento, que sería tangente inversa de imaginario entre el real. Te queda menos 36.86. En el caso del cuarto cuadrante ya no vamos a hacer ningún ajuste, así quedaría. Entonces el ángulo, el argumento o la fase quedaría eso entre 180 menos 0.247 y le agregamos pi. Tu forma polar entonces quedaría el módulo, que son 5, por el coseno del ángulo más el seno del ángulo i. Y finalmente hay que comprobar. Entonces la parte real te quedaría 5, coseno del ángulo sale 4 y 5 seno del ángulo sale menos 3. Y que coincide con los resultados del número complejo original. Perfecto. Esos son los 4 casos. Entonces las cosas que debes de recordar son las siguientes. Si tu número complejo está en el primer cuadrante, el ángulo simplemente se calcula y no se hace ningún movimiento o ajuste. Si está en el segundo cuadrante, te va a quedar un ángulo negativo y le vas a sumar 180 grados. Si te queda en el tercer cuadrante, te va a quedar un ángulo positivo y hay que restarle 180 grados. Y si te queda en el último cuadrante, simplemente hay que dejarlo como está y te va a quedar negativo. El punto es que la fase o el argumento siempre deben de estar entre menos pi y pi. Por lo tanto, todos nuestros valores obtenidos cumplen con esa característica. Vamos a ver las propiedades entonces del argumento o de la fase. El argumento de un número z siempre cumple lo que te acabo de mencionar. Debe de ser mayor a menos pi y menor o igual a pi. Es decir, que si lo ponemos gráficamente tendríamos nuestro plano real e imaginario y tenemos 4 ejemplos. Que te piden el argumento de 1. 1 nada más tiene parte real, entonces quedaría aquí. No tiene parte imaginaria, entonces no sube o baja. Y el ángulo sería 0. Se mide con respecto a esta línea, pero como está en esa línea, pues el ángulo es 0. Si el argumento desde el número complejo i no tiene parte real, solamente tiene parte imaginaria, entonces solamente subiríamos i, quedaría sobre este eje, y el ángulo que se forma desde esta línea hasta este eje y serían pi medios. 90 grados es el equivalente a pi medios. Que si el argumento es de menos 1, que quedaría aquí, que no tiene parte imaginaria, sería desde aquí hasta acá, vale pi. 180 grados es lo mismo que pi. Y si está aquí, argumento de menos i, lo tendrías que medir con respecto a este eje siempre, pero en sentido contrario, que entonces aquí quedaría menos i. Entonces este ángulo desde aquí hasta acá
sería ¿cuánto? Menos 90 grados o menos pi medios. Perfecto. Ahora, el argumento de z tiene algunas propiedades. Una de las propiedades que se presentan es que el argumento de z es lo mismo que poner menos argumento. Aquí es el argumento de el conjugado de z es lo mismo que poner menos argumento de z. Es decir, yo te pido el argumento del conjugado de i y debe de ser igual a menos el argumento de i, o sea, el número complejo original. ¿Cuánto vale el argumento de el conjugado de i? Conjugado de i es menos i, vale menos pi medios. Vamos a ver si se cumple con esto. El menos argumento de z menos el argumento de i. ¿Cuánto vale el argumento de i? Pi medios, está aquí. Está aquí arriba, vale pi medios. Si lo multiplico por menos me queda menos pi medios. Por lo tanto, esta propiedad es cierta. Y la segunda propiedad te dice, tienes el argumento de la multiplicación de dos números complejos. Es lo mismo que si pones el argumento de el primero más el argumento del segundo. Vamos a ver si es cierto. Que yo te pido el argumento de i por i. ¿Cuánto sería eso? I por i es i cuadrada. I cuadrada vale menos 1. ¿Y cuánto vale el argumento de menos 1? Pi. Ok. Ahora vamos a ver si se cumple este otro lado. Entonces aquí nos dice que es lo mismo que poner el argumento de i más el argumento de i. O sea, separar esto en una suma. Argumento de i, ¿cuánto vale? Pi medios. Más el argumento de i más otros pi medios. ¿Cuánto te queda pi medios más pi medios? Pi. Entonces se cumple esa propiedad. Esas son las propiedades más importantes. Y entonces con eso terminamos la parte de las coordenadas polares o la forma polar de un número complejo, las propiedades del argumento y la fase. El siguiente video vamos a estar trabajando con la identidad de Euler y algunas otras propiedades.